Vivo en Pachuca, un lugar donde las casas parecen sacadas de una postal, con colores vivos y patios llenos de flores. Aquí, la vida pasa tranquila, sin demasiadas complicaciones. Mi madre, que ya está grande, vive con nosotros. Ella es muy cariñosa y siempre está al pendiente de nosotros, cocinando y cuidando la casa mientras mi esposo y yo trabajamos. Él tiene una ferretería aquí cerca, un negocio pequeño pero que nos da para vivir bien. Un día, estaba yo en la cocina haciendo tamales. A mí me gusta cocinar los tamales porque a todos les encantan, y pues, también me ayuda a distraerme un poco. Estaba yo amasando la masa, cuando levanté la vista y vi algo que me dejó pensando. Mi madre y mi esposo estaban en la sala, y no sé, pero algo en sus miradas no me cuadraba. Ellos estaban viendo la televisión, pero de repente sus ojos se encontraron, y fue una mirada rara, como si compartieran un secreto que yo no sabía. La verdad, al principio pensé que estaba siendo paranoica. ¿Cómo iba a pensar mal de mi madre o de mi esposo? Pero esa mirada me dejó una espina clavada. Decidí no decir nada en ese momento y seguir con lo mío, pero desde ese día, empecé a notar más cosas. Por ejemplo, mi madre, que siempre ha sido de hablar mucho, empezó a quedarse callada cuando yo entraba a la sala. Y mi esposo, que siempre me contaba cómo le había ido en la ferretería, de repente se volvió más reservado. Una tarde, después de trabajar, llegué a casa más temprano de lo usual. Normalmente, llego como a las 6, pero ese día salí a las 4 porque había ido poca gente a la tienda donde trabajo. Caminé hacia mi casa pensando en que iba a cocinar para la cena, cuando de repente escuché risas provenientes de la cocina. Abro la puerta y veo a mi esposo y a mi madre, solos, compartiendo algo en el celular y riéndose. Se notaba que se apuraron en cambiar de tema en cuanto me vieron. Ese incidente me dejó pensando toda la noche. No quería hacer un problema de nada, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Por qué se comportaban así cuando yo no estaba? ¿Qué era tan gracioso que no podían compartir conmigo? Esa noche me acosté con más preguntas que respuestas. Los días siguientes, traté de actuar normal, como si nada hubiera pasado. Seguía haciendo mis tamales, yendo al trabajo y platicando con los vecinos. Pero cada vez que veía a mi madre y a mi esposo juntos, no podía evitar sentir que algo se me escapaba. Empezaba a sentirme como la extraña en mi propia casa. Un sábado, mi esposo dijo que tenía que ir a hacer unas compras para la ferretería y se fue temprano. Mi madre, que usualmente se levanta tarde los fines de semana, también había salido, diciendo que iba a la iglesia. Me quedé sola en casa, pensando en todo lo que había estado pasando. Decidí entonces hacer algo de limpieza para distraerme. Mientras limpiaba, encontré una caja vieja debajo de la cama de mi madre. Era una caja de zapatos, toda polvorienta y con cintas para que no se abriera fácil. Lo raro es que yo nunca la había visto antes, y pues, me entró la curiosidad. La abrí despacio, casi sintiendo que estaba haciendo algo malo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Dentro de la caja había varias cartas y fotos viejas. Las fotos eran de mi madre cuando era joven, pero las cartas, esas cartas eran lo que me dejó helada. Eran cartas de amor, pero no de mi padre. Las firmaba otro hombre, alguien cuyo nombre nunca había escuchado mencionar en mi familia. Las cartas hablaban de un amor prohibido, de encuentros secretos y de promesas de estar juntos algún día. ¿Qué hacía mi madre con esas cartas? ¿Y por qué las tenía escondidas bajo la cama? Dejé la caja como estaba y me senté en la sala, tratando de procesar todo. Mi madre tenía secretos, eso estaba claro. Pero, ¿qué tenía que ver mi esposo en todo esto? ¿Y cómo iba a enfrentar todo esto sin romper la paz en mi casa? Decidí esperar a que llegaran para hablar, pero en el fondo, no estaba segura de estar lista para escuchar lo que tenían que decir. Ese día que llegué temprano a casa y los vi en la sala tan cerca el uno del otro, con esos gestos y esas miradas, me quedé congelada en la puerta. Fue un momento que pareció durar una eternidad. Ellos no me vieron al principio, estaban demasiado absortos en lo que fuera que estaban haciendo. No hablaban, solo se miraban con una intensidad que nunca antes había visto. En cuanto me notaron, se separaron como si nada estuviera pasando,
pero la imagen ya estaba grabada en mi mente. Después de ese día, todo cambió para mí. Empecé a observar cada pequeño detalle, cada interacción entre ellos. Cada vez que mi esposo llegaba del trabajo y mi madre se levantaba para recibirlo, cada vez que compartían una sonrisa, cada mirada. Todo me parecía sospechoso. Mi corazón se sentía pesado todo el tiempo, y esa sospecha que había empezado como una pequeña duda se convirtió en una gran preocupación. Pasaron los días y yo seguía observando. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la comida, los escuché reír juntos en la sala. No era una risa cualquiera, era una de esas risas que te hacen sentir excluido, como si compartieran algo que solo ellos podían entender. Sentí un nudo en el estómago. No quería pensar mal de las personas que más quería, pero algo dentro de mí no me dejaba estar tranquila. Decidí que necesitaba hacer algo para entender lo que estaba pasando. No podía simplemente sentarme y dejar que la duda me consumiera. Así que empecé a llegar a casa en horarios diferentes, a veces más temprano, a veces más tarde. Quería ver si podía sorprenderlos en algún otro momento inesperado que me diera más pistas sobre su comportamiento. Un día, mientras volvía del trabajo, decidí no anunciar mi llegada. Abrí la puerta de la casa silenciosamente y escuché. Desde el pasillo, pude oír sus voces en la cocina. No estaban discutiendo, sino hablando en un tono bajo y serio. Me acerqué lo más que pude sin hacer ruido, mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Estaban de espaldas a la puerta, así que no podían verme. No entendí de qué hablaban, pero el tono de la conversación era demasiado serio para ser simplemente una charla casual. Después de un rato, decidí entrar. Al hacerlo, se sobresaltaron. Su expresión nerviosa regresó, esa que había visto aquel día cuando los encontré demasiado cerca en la sala. Cada vez que veía esa expresión, me sentía más desconectada de ellos, como si realmente no conociera a las personas con las que vivía. Esta situación empezó a afectarme más de lo que quería admitir. Por las noches, me costaba dormir y durante el día me sentía distraída y ansiosa. En el trabajo, mis compañeros empezaron a notar que algo no estaba bien conmigo. Me preguntaban si estaba enferma o si necesitaba algo, pero yo solo sonreía y decía que estaba bien, aunque por dentro me sentía todo lo contrario. La tensión en casa crecía. Yo seguía haciendo mis tareas como siempre, intentando mantener la normalidad en la superficie, pero por dentro, cada día que pasaba, la sospecha y la incertidumbre me carcomían más y más. Mi madre y mi esposo parecían continuar sus vidas como si nada, aunque cada vez que creían que no los estaba observando, esos gestos cómplices aparecían de nuevo. Una tarde, decidí limpiar el ático. No había subido allí desde hacía mucho tiempo y pensé que tal vez el mantenerme ocupada me ayudaría a dejar de pensar en todo lo demás. Mientras organizaba cajas y movía cosas viejas, encontré un álbum de fotos que no había visto en años. Lo abrí y comencé a pasar las páginas lentamente. Había fotos de mi infancia, de mis padres cuando eran jóvenes, de fiestas familiares y vacaciones. Ver esas fotos me hizo sentir nostálgica y, por un momento, pude olvidarme de los problemas actuales. Pero entonces, al pasar a la última página, encontré una foto que no recordaba haber visto nunca. Era una foto de mi madre, joven y sonriente, abrazada a un hombre que no era mi padre. La sorpresa me hizo detenerme. Esa imagen me confundió aún más. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué mi madre tenía esa foto guardada aquí, en el ático, lejos de todas las otras fotos familiares? Coloqué el álbum a un lado y me senté en el suelo del ático, rodeada de cajas y recuerdos. Algo dentro de mí sabía que esa foto era una pieza más de este rompecabezas que no lograba entender. Decidí que guardaría la foto y la mostraría a mi madre cuando encontrara el momento adecuado. Quizás eso me ayudaría a obtener algunas respuestas, o quizás solo abriría nuevas preguntas. Por ahora, solo sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Necesitaba entender, necesitaba saber qué estaba pasando en mi propia casa. Después de asegurarme de que no me verían, me acerqué más a la ventana para escuchar mejor. La casa estaba en silencio excepto por los sonidos que venían de la habitación. Sentía mi corazón latiendo fuerte en el pecho y cada ruido me hacía estremecer.
Me sentía invadida por una mezcla de emociones. La traición y la confusión se entrelazaban creando un torbellino de sentimientos que no podía calmar. Estaba parada detrás de la ventana, intentando entender cada palabra, cada risa ahogada que se filtraba a través de las paredes. Lo que más me dolía era la facilidad con la que parecían disfrutar de ese momento, olvidándose completamente de todo lo demás, incluso de mí. El tiempo parecía haberse detenido, y yo me quedé allí, incapaz de moverme, escuchando. Tras varios minutos que parecieron horas, decidí que no podía quedarme allí parada sin hacer nada. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Con el corazón en la garganta, entré silenciosamente a la casa. Los pasillos nunca me habían parecido tan largos como en ese momento. Cada paso que daba hacia la habitación aumentaba mi ansiedad. Sentía que cada paso resonaba en toda la casa, aunque sabía que era solo en mi cabeza. Al llegar a la puerta de la habitación, me detuve. Los sonidos adentro habían cambiado, ahora escuchaba voces más claramente, aunque no podía entender las palabras. Tomé una profunda respiración y abrí la puerta lentamente. Lo que vi me dejó helada. Allí estaban, sentados en el suelo, rodeados de fotografías viejas esparcidas a su alrededor. La habitación estaba desordenada, como si hubieran estado buscando algo. Mi mente intentaba procesar la escena. No era lo que había imaginado. No había nada romántico o íntimo en la forma en que estaban, solo parecían concentrados en las fotografías. Vi en sus rostros una seriedad que rara vez había visto. Me quedé allí, observándolos, tratando de hacer sentido de todo. Después de recuperar un poco de mi compostura, empecé a caminar por la casa. No sabía qué hacer o qué pensar. Me sentía como si no conociera a estas personas con las que había vivido todos estos años. Decidí que necesitaba aire, necesitaba salir y pensar con claridad. Salí de la casa y caminé sin rumbo por las calles de Pachuca. Las calles estaban tranquilas, la gente saludaba al pasar, pero yo apenas notaba lo que sucedía a mi alrededor. Mi mente estaba en otro lugar, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que parecían no tener solución. Eventualmente, me encontré en el parque donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Me senté en una de las bancas, mirando a los niños jugar. Observar la simplicidad de su alegría me hizo sentir aún más perdida. Pensé en los días mejores, en los momentos felices que habíamos compartido, y como todo eso parecía tan lejano ahora. Después de un rato, decidí que no podía evitar el problema para siempre. Tenía que enfrentarlo y obtener respuestas. Con paso decidido, regresé a casa. Sabía que era el momento de hablar, de entender qué estaba pasando realmente. Al llegar, encontré la casa en silencio. Mi madre y mi esposo ya no estaban en la habitación. Busqué en la sala, en la cocina, pero no estaban por ningún lado. Subí al segundo piso y los encontré en el estudio, ambos mirando algunos documentos. Al verme, sus expresiones cambiaron. No dijeron nada, solo me miraron, esperando tal vez que yo hablara primero. No supe cómo iniciar, cómo preguntar sobre todo lo que había visto y escuchado sin sonar acusadora. Estaba allí, de pie, frente a ellos, sintiendo como el peso de las últimas horas caía sobre mí. Necesitaba entender, necesitaba saber si mi familia, como la conocía, era solo una ilusión. Pasé la siguiente hora caminando de un lado a otro por la casa, tratando de calmarme, de pensar en cómo abordar la situación. Sabía que lo que decidiera en los próximos minutos podría cambiar nuestras vidas para siempre. Era un momento decisivo, y aunque parte de mí quería huir y olvidar todo, sabía que tenía que enfrentar la realidad, por dura que fuera. Esta decisión me llevó a prepararme para una conversación que, sabía, sería una de las más difíciles de mi vida. Sin darles oportunidad de explicar nada, les pedí que recogieran sus cosas y se fueran de mi casa. En ese instante, mi corazón estaba lleno de furia y decepción. Sentía como mi mundo se desmoronaba alrededor y no podía creer que las dos personas en las que más confiaba me hubieran traicionado de esa manera. Mientras los veía ir de un lado a otro, recogiendo algunas de sus pertenencias, todo me parecía irreal. Era como ver una película en la que nunca pensé que sería la protagonista. Después de que salieron por la puerta, me dejé caer en el sillón de la sala, exhausta.
La casa, que antes se llenaba de risas y conversaciones, ahora estaba increíblemente silenciosa y vacía. Cada rincón me recordaba a ellos, cada objeto tenía una historia, un recuerdo que ahora se sentía manchado por la traición. Pasé las siguientes horas mirando al vacío, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. En un momento como ese, normalmente hubiera llamado a mi madre o a mi esposo para pedir consejo o simplemente para hablar, pero ahora, ellos eran la razón de mi dolor. Sentí un vacío inmenso, una soledad que no había experimentado antes. A medida que las horas pasaban, la furia inicial se fue transformando en tristeza. Me levanté del sillón y empecé a caminar por la casa, observando cada detalle, cada pequeña cosa que me recordaba a ellos. Me detuve frente a la mesa del comedor, donde solíamos compartir nuestras comidas y hablar sobre cómo nos había ido en el día. Ahora, esos momentos parecían pertenecer a otra vida, una que había sido arrancada de mí sin aviso. Decidí que necesitaba salir de la casa, que las paredes me estaban cerrando, recordándome constantemente lo que había perdido. Caminé sin rumbo por las calles de Pachuca, el lugar que una vez consideré el escenario perfecto para mi vida tranquila y feliz. Ahora, cada esquina, cada parque, cada tienda me traía recuerdos de tiempos mejores que parecían haberse evaporado. Con el pasar del día, me encontré en el parque donde solíamos ir los domingos por la mañana. Me senté en la misma banca bajo el árbol donde mi esposo y yo habíamos tallado nuestras iniciales años atrás. Toqué las letras con la punta de mis dedos, pensando en cuánto había cambiado todo desde aquellos días felices. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la realidad de mi soledad empezó a golpearme con más fuerza. No tenía a nadie a quien llamar, nadie con quien compartir mi dolor. Todo lo que tenía eran preguntas sin respuesta, heridas abiertas que no sabía cómo comenzar a sanar. Me sentía como si me hubieran arrancado una parte de mí, y no estaba segura de cómo recuperarla o si alguna vez sería posible hacerlo. Cuando regresé a casa esa noche, la encontré tan vacía y silenciosa como la había dejado. Cada habitación resonaba con los ecos de los recuerdos, cada espejo reflejaba mi rostro cansado y triste. Me dirigí a mi habitación y me tumbé en la cama, sintiendo el peso de la soledad y el abandono. El lugar que una vez compartí con las personas que amaba ahora era solo un espacio lleno de recuerdos dolorosos. A pesar de todo, sabía que no podía quedarme así para siempre. Necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir mi vida sin ellos. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era permitirme sentir el dolor, la traición y la pérdida, mientras la noche cubría Pachuca y me dejaba sola con mis pensamientos y mi corazón roto. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar el mundo de nuevo, pero por ahora, todo lo que quería era esconderme de él y de las heridas que me habían causado las personas que más quería. Durante los días siguientes, la casa parecía más grande y vacía que nunca. Cada habitación, cada objeto, parecía estar impregnado con recuerdos de los momentos que habíamos compartido. A pesar de eso, sabía que no podía quedarme atrapada en ese ciclo de recuerdos y dolor. Necesitaba hacer cambios, necesitaba moverme hacia adelante, aunque el primer paso fuera el más difícil. Empecé por reorganizar la casa. Cambié los muebles de lugar, despejé las habitaciones de cualquier cosa que me recordara demasiado a ellos. Durante este proceso, encontré cosas que había olvidado que poseíamos, objetos pequeños que de alguna manera habían desaparecido en la rutina diaria y ahora surgían como restos de un naufragio. Cada objeto encontrado y cada cambio en la decoración parecía ayudarme a reclamar un poco más de mi espacio personal, a sentir que esta aún era mi casa, mi refugio. También decidí volver a conectar con viejas amistades. Durante los años, con el matrimonio y la vida diaria, había descuidado algunas de estas relaciones. Ahora, necesitaba esas conexiones más que nunca. Empecé a salir más, a aceptar invitaciones para tomar café, a visitar a amigos que no había visto en meses, incluso años. Cada conversación, cada encuentro, era un paso hacia la reconstrucción de mi propia vida social, lejos de la sombra de mi relación anterior. Además, retomé antiguos hobbies que había dejado de lado. Antes de casarme, solía pintar y hacer caminatas. Así que compré nuevos pinceles y lienzos, y empecé a explorar nuevamente los senderos y parques de nuestra localidad.
Cada trazo en el lienzo y cada paso en el camino eran formas de meditación, maneras de procesar mi dolor y transformarlo en algo bello o significativo. Otra decisión importante fue volver a trabajar a tiempo completo. Había estado trabajando medio tiempo mientras ayudaba a mi esposo con la ferretería y cuidaba de mi madre. Pero ahora, con las horas extra en casa y menos distracciones, pude concentrarme en mi carrera. Esto no solo mejoró mi situación financiera, sino que también trajo un sentido de logro y propósito que había estado ausente durante mucho tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, empecé a sentirme más fuerte. No era fácil, y había días en que la tristeza y la traición me golpeaban con fuerza, pero esos momentos comenzaban a ser menos frecuentes. Había aprendido a llenar mis días con actividades que me eran gratificantes y que me recordaban que había mucho por lo que vivir y luchar. En el pueblo, la gente comenzó a notar el cambio en mí. Algunos se acercaban para decirme que me veían más animada, más presente. Agradecía sus comentarios, pero sabía que el cambio más significativo estaba dentro de mí. Estaba aprendiendo a confiar en mí misma de nuevo, a valorar mi independencia y mi capacidad para superar la adversidad. Aunque la traición de mi madre y mi esposo aún dolía, había empezado a verla como parte de un capítulo cerrado de mi vida. Ahora, estaba escribiendo uno nuevo, uno donde yo era la autora principal y donde cada decisión que tomaba me definía no por mi pasado, sino por mi capacidad de mirar hacia adelante. Aún así, había momentos de soledad, momentos en los que el silencio de la casa parecía demasiado pesado. En esas ocasiones, solía ir al ático, donde guardaba las cajas de los recuerdos familiares. Un día, mientras ordenaba algunas cosas allí, encontré una caja que no había abierto antes. Estaba en el fondo, cubierta de polvo y con una etiqueta que simplemente decía varios. Movida por la curiosidad y quizás por la necesidad de enfrentar todo lo que había estado evitando, decidí abrir esa caja. Dentro, encontré más que simples recuerdos. Había cartas, fotografías viejas y algunos diarios que nunca había visto antes. Al examinar estos objetos, me di cuenta de que aún había historias por descubrir, secretos de mi familia que quizás podrían ofrecerme una comprensión más profunda de por qué las cosas habían sucedido como sucedieron. Con cada carta y cada página de diario, me adentraba más en un pasado que pensaba conocer, descubriendo aspectos de mi madre y mi esposo que nunca había imaginado. Esta exploración no solo me llevaba a través de los recuerdos, sino que también me mostraba que la vida siempre tiene más capas de las que uno espera, y que a veces, entender completamente a las personas que amamos puede ser el desafío más grande de todos. Mientras me preparaba para leer una de las cartas encontradas, sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar mi percepción de todo lo ocurrido. Sin embargo, estaba lista para enfrentar lo que viniera, fortalecida por los cambios y decisiones que había tomado hasta ahora. Había pasado bastante tiempo desde aquellos días oscuros en Pachuca. La decisión de mudarme fue difícil, pero necesaria. Dejé atrás no solo una casa, sino todo un capítulo de mi vida lleno de recuerdos y aprendizajes. Llegué a una ciudad nueva, más grande, un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía empezar de cero sin el peso del pasado sobre mis hombros. Al principio, fue un desafío adaptarme. Todo era nuevo, las calles, la gente, los sonidos. Incluso el aire que respiraba parecía diferente, cargado de posibilidades y de un nuevo comienzo. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, cerca del centro de la ciudad. Era un espacio modesto, pero para mí, significaba mucho más que solo un lugar donde vivir, era mi santuario, mi espacio seguro donde podía reconstruir mi vida pieza por pieza. Mi primer empleo en la ciudad fue en una fábrica de muebles. No sabía mucho sobre carpintería o diseño, pero estaba dispuesta a aprender. El trabajo era físicamente exigente y me mantenía ocupada, lo cual era justo lo que necesitaba. Cada día, al cortar madera y ensamblar piezas, sentía que también estaba reconstruyendo mi propio interior, fortaleciéndome con cada mueble que ayudaba a crear. Fue en esta fábrica donde lo conocí a él, a quien ahora es mi esposo. Él trabajaba en el departamento de diseño, y desde el primer momento hubo una conexión especial. Él era amable, atento y, sobre todo, me hacía reír. Poco a poco, comenzamos a salir después del trabajo, compartiendo cafés y largas conversaciones.
Con él, aprendí que podía confiar de nuevo, que podía amar sin miedo a ser herida. Él me mostró que el pasado no tiene por qué definir el futuro. Después de 2 años de conocernos, nos casamos en una pequeña ceremonia con algunos amigos y familiares. Fue un día hermoso, sencillo pero perfecto. Estábamos rodeados de personas que nos querían y apoyaban, gente que había visto cómo crecía nuestra relación y cómo juntos nos hacíamos más fuertes. Ahora, estamos esperando la llegada de nuestras 2 niñas. El embarazo fue una sorpresa, una doble sorpresa, pero una que nos ha llenado de alegría y expectativas. Pensar que pronto seremos padres de 2 pequeñas hace que cualquier temor o duda se desvanezca. Mi vida ahora está llena de esperanza y de planes para el futuro. Vivo cada día con una nueva perspectiva. Aunque a veces el pasado intenta asomarse en momentos de silencio, he aprendido a aceptarlo como parte de quien soy. Las cicatrices que dejó me recuerdan lo lejos que he llegado y la fuerza que he encontrado en mí misma. Sin embargo, no dejo que esas cicatrices dicten mi vida ahora. He cerrado ese capítulo con cariño y respeto por las lecciones aprendidas, pero mi mirada está puesta en el presente y en todo lo que está por venir. En mi nuevo hogar, he creado un pequeño taller donde continúo trabajando la madera. Es mi espacio personal donde puedo ser creativa, donde puedo hacer realidad las ideas que tengo en la cabeza. Mi esposo a menudo se une a mí, y juntos trabajamos en proyectos para nuestro hogar o para amigos. Es una actividad que nos une más y nos permite compartir nuestra creatividad y amor por la artesanía. Mientras espero a nuestras hijas, pienso en cómo será nuestra vida. Imagino nuestro hogar lleno de risas, de juegos, de momentos familiares. Sé que habrá desafíos, como los hay en cualquier familia, pero también sé que tenemos la fortaleza y el amor para enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente. A pesar de estar lejos de donde comenzó todo, a veces, paseo por las calles de esta nueva ciudad y me sorprendo pensando en cómo sería todo si nunca hubiera tomado la decisión de mudarme. Luego, miro la vida que he construido, la familia que estoy formando, y me siento agradecida por haber tenido el coraje de dar ese paso hacia lo desconocido. Ha sido un viaje de descubrimiento, de sanación y de nuevo comienzo, un viaje que continúa cada día, lleno de nuevas oportunidades y nuevas alegrías. Así que aquí estoy, escribiendo el final de esta parte de mi vida desde mi pequeño taller, esperando con ilusión la llegada de nuestras niñas y disfrutando cada momento con mi nueva familia. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. ¿Recuerdas en qué tipo de negocio trabajaba mi esposo antes de que todo cambiara en Pachuca?